al país también a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:13 minutos de la mañana. Mire, si usted estuvo en cola el día 22 de octubre para votar en la elección primaria de la oposición, probablemente se haya percatado, haya visto o haya escuchado a alguien decir, caramba, ¿y dónde están los jóvenes? Porque había gente, digamos, a partir de los 50 y en adelante, y luego en el otro extremo, muchachos de entre los 18 y los 20 y pocos. Pero ¿qué pasaba con los de 30 y 40? Y uno escuchaba todo tipo de análisis. No es que ya no están, no es que se fueron, no es que no hay interés, no es que no les llama la atención la política. Y bueno, hay alguno que se apura a interpretar que bueno, que no, que en recientes ocasiones electorales los jóvenes no han participado en comparación con otros grupos etarios y en otros momentos políticos del país. Bueno, es una foto, no sé si llamarla realidad, pero es una foto, es una situación que merece la pena analizar el día de hoy. Y por eso hemos querido invitar, por una parte, a Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, y a Gabriel Santana, dirigente juvenil, dirigente vecinal también. Trino, bienvenido, feliz día. Encantado de estar contigo, Román, y con todos tus oyentes. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Román. ¿Lo escuchaste, Trino? ¿Lo escuchaste el día 22 o en fechas posteriores? Ese análisis de que, bueno, los jóvenes no asisten en la misma medida de los adultos, que los de 30 o 40 no están, citando a alguien en la cola. Eso es ver qué pasa con ese grupo etario. Sí, de hecho, en el centro donde yo estuve, que es un centro que queda en el Cafetal, ese era uno de los comentarios que hacíamos, porque yo estuve 1 hora y media en la cola y básicamente lo que veíamos era personas de la tercera edad. Ese era el público. Define tercera edad, por favor, porque yo. A ver, me salpicaste, Trino. Bueno, Roma, por encima de los 50 años. Gracias. Bueno, entre la segunda y la. Bueno, sí, era adultos contemporáneos. Eso me gusta más. Sí, ese era uno de los comentarios que hacíamos allí, porque había muchísima gente en la cola, pero predominantemente de adultos contemporáneos. Los que organizaban el proceso de votación eran jóvenes, muy jóvenes, muchachos que yo creo que no llegaban a los 25 años. En mi centro no, todo lo contrario. Hay gente muy mayor. Sí, bueno, en este caso era porque había que organizar el tráfico, como había tanta gente, el volumen de personas era tan alto, ellos se encargaron muy amablemente de organizar el proceso. Okay. Ahora, yo diría, entrando ya en materia, yo diría que este es un fenómeno universal que se ha venido produciendo, yo diría, desde la caída del muro de Berlín. Si quisiéramos ubicar una fecha, 1989, 1990, se derrumba el muro de Berlín. Cae la Unión Soviética, implota la Unión Soviética, se inicia un proceso de liberalización en el mundo, de recuperación de la democracia en buena parte del planeta, y hay un proceso de despolitización creciente. Se abre un periodo de crisis de los partidos políticos muy severo, y hay un alejamiento que creo que se mantiene hasta ahora, sobre todo de los jóvenes, de los políticos. Se derrumban los grandes partidos del mundo, tanto de la izquierda, el Partido Comunista, para citarte 2 o 3 ejemplos, el gran partido que fue el Partido Comunista italiano se derrumba, igual el Partido Comunista francés en la primera década del siglo XXI, el PRI mexicano, que fue un modelo, lo que llamó Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta, también se derrumbe, y en Venezuela los grandes partidos políticos que le dieron origen a la democracia, que constituyeron la sociedad moderna, la sociedad urbana, se vienen a pique, especialmente Acción Democrática, que fue el gran protagonista durante muchísimo tiempo, y su compañero de mucho tiempo, que fue Copey. Y este derrumbe de los partidos políticos trajo acompañado este desencanto progresivo por la participación política. Igualmente ocurre un tema que poco se trata, que es el derrumbe también de los sindicatos y de los partidos, que son formas de participación en la política no directa, pero
sí a través de elementos tan importantes como son las organizaciones gremiales y sindicales que le dan sustancia, le dan vida a la actividad política entendida más en términos sociales. Gabriel Santana está con nosotros, además de Trino Márquez, es dirigente juvenil y vecinal. Como dirigente juvenil y vecinal, no solamente que viste el 22 Sí. de octubre, Gabriel, en procesos electorales, en consultas anteriores, coincides, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Se están volviendo a interesar los más jovencitos, 18 a 25, digamos? ¿Es que todos los de 30 y 40 se fueron? Porque esa es la otra. No es que todos se fueron, bueno, no, todos se fueron. No hay. Entonces, ¿cuánto de desencanto, cuánto de éxodo? ¿Qué ves? Bueno, en particular con el 22 de octubre yo creo que hay una razón muy importante, que es la poca inscripción de los jóvenes en el registro electoral. Desde el 2015, para esa elección a la Asamblea, fue la última vez que el CNE hizo un proceso de inscripción masivo en el CNE, con puntos en las estaciones de metro, con puntos en todo el país, con campañas nacionales. Después del 2015 no ha habido realmente una campaña de inscripción en el registro electoral. Por eso es que hoy un joven que tenía 17 años en el 2015, que hoy puede tener 23 años, 24 años, 22 años, no está inscrito en el registro electoral y evidentemente no podía participar en el 22 de octubre. Entonces ahí hay mucho, me parece interesante lo que usted comenta, porque son jóvenes de esa edad que se comentaba, igual el que tenía 18, 19 y lo dejó pasar, ya después no sabe cómo hacerlo, el CNE lo ha puesto muy complicado y yo creo que ha sido muy difícil. Sí. A mí me encantaría que, por ejemplo, los casi 2.400.000 personas que votaron en la primaria nos pusiéramos en una campaña de que cada uno inscriba a un joven en el registro electoral de aquí a que se acabe el año. Imagínense lo que sería 2.400.000 personas nuevas inscritas en el registro electoral. Porque voto joven habla que puede haber entre 3 y 4 millones de jóvenes que no están inscritos hoy en el CNE. Entonces, para mí, esa es la primera parte fundamental de por qué no había jóvenes en los centros de votación. Y muy vinculado a lo que dice Trino, hay un tema, creo yo, de la separación entre los partidos y la juventud, que yo creo que hoy sigue, no en Venezuela, en el planeta, más las causas, que un movimiento, que temas ideológicos. Por ejemplo, hay que ver las movilizaciones de las marchas en favor de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, de la defensa del medio ambiente. ¿Cuántos jóvenes en la central ahorita hace poco nos estaban cortando el pelo para llevar el pelo al lago de Maracaibo? Es decir, hay causas que movilizan a los jóvenes, que los involucran con lo público, con la política, que hoy parece a veces que no es ese discurso político. Entonces, bueno, Qué importante haber invitado a Gabriel Trino por esto que apunta, el tema del registro. registro Es fundamental y se me escapó a mí en la introducción. Y luego lo segundo que dice que también es fundamental. O sea, también los políticos, más allá de interpretar al país todo, interpretar particularmente las necesidades, los temas, tratar de seducir al joven elector venezolano y motivarlo a la participación. Sí, sin duda alguna. Creo que el derrumbe de los partidos políticos, especialmente en Venezuela, para no abrirme hacia otros espacios, ha sido fundamental porque durante muchísimo tiempo, desde su fundación, incluso los grandes partidos políticos fueron fundados por jóvenes. Sí, Cuando claro. nacen los partidos políticos de Acción Democrática en el año 43, pero que venía 10 años antes con la fundación de otras organizaciones que la antecedieron, eran jóvenes. La pregunta es, ¿dónde están los jóvenes de hoy en esos partidos? En esos partidos. Porque las caras siguen siendo las mismas. Exactamente. Y los que los que eran jóvenes hace 25 años cuando se inició este proceso, ya no son tan jóvenes. Claro, hoy son alcaldes, son diputados, son gobernadores, en fin. Y no hay un discurso que atraiga. Yo agregaría algunos elementos más que me gustaría también oír la opinión de Gabriel. Uno es la frustración entre los jóvenes, porque los jóvenes, me voy a referir a dos momentos muy particulares de la última década, que son el 2014 y el 2017, Claro. quienes salieron a protestar, quienes salieron a luchar, quienes salieron a enfrentarse a las políticas del gobierno, fueron jóvenes que dejaron su vida en las calles del país, especialmente en las calles de Caracas, y eso produjo una enorme frustración, que por cierto aparece muy bien reflejada en esta película extraordinaria que se llama Simón. Exactamente. Que es una invitación a este esfuerzo, a este compromiso de los jóvenes con el país. Creo que es crítica porque hay una crítica velada al romanticismo, a la falta de organización, a la falta de compenetración de los jóvenes con estructuras
permanentes con los partidos y con otras formas de organización social. Entonces, bueno, no basta con la crítica y la protesta testimonial, por comprometida y por digna que sea esa pelea, sino que hay que acompañarla de organización. Esa es una crítica que está allí en Simón. Creo que la otra cosa importantísima que hay que tocar en este tema es la diáspora en el sector comprendido en el que tú te referías, Román, entre 25 y 45 años. ¿Eso? Es en esa capa donde se concentra el nivel más alto de éxodo. Sí. Podríamos ubicar más o menos de la gente que emigra, un poco más de 40% está ubicado en ese segmento. Está por encima, debe estar alrededor del 55% en este momento de gente de la que emigra está concentrada en ese sector. Y entonces eso tiene consecuencias de muchísimo tipo, porque estás descapitalizando al país, le estás quitando una parte importante de su fuerza de trabajo más entrenada, más especializada, pero desde el punto de vista político le estás quitando una fuerza fundamental que es básica para la agitación, para la promoción de ideas, para el compromiso, para el activismo social y político que requiere tanto tiempo, porque el activismo requiere un compromiso, y tú, Gabriel, lo debes saber. Sí. El activismo no es una actividad que tú realizas de fines de semana. Sí, fines de semana, no, es una actividad de todo el tiempo. Estamos escuchando al sociólogo, al doctor Trino Márquez, nos acompaña en el estudio Gabriel Santana, dirigente juvenil y vecinal. Gabriel, Trino hablaba de organización. Me voy a sustraer de lo electoral. Tú eres dirigente vecinal. ¿En las comunidades se da ese mismo fenómeno? Digamos, apatía, y lo voy a colocar muy entre comillas, apatía de ese sector, de los que quedan aún entre 25 y 45 años acá en Venezuela. Yo creo que con el tema, por ejemplo, de los partidos y los jóvenes, hay un tema que es un reto muy grande que tenemos las nuevas generaciones. Yo tengo 28 años, hago política, por ejemplo, con jóvenes como Andrés Chola, Roberto Patiño, que son un poco mayores que yo. Bueno, hay una hegemonía comunicacional del chavismo que no permite también que las nuevas generaciones se den a conocer en el país. Es decir, antes tú salías en el Nacional, hablabas en un radio, estabas en Globovisión o en RCTV y el país te conocía en 2 días. Hoy es básicamente imposible que un joven, que un nuevo dirigente político se dé a conocer, así tenga el mejor discurso o recursos, porque, bueno, de eso se ha encargado el chavismo en los últimos años, de acabar con cualquier mecanismo para que uno pueda... Eso en dos sentidos, la dificultad de darse a conocer, pero la dificultad de informarse también. Sí, también, pero con esto quiero decir que sí hay unas generaciones nuevas en los partidos, por lo menos en el mío, Primero Justicia. Hay una gran generación de jóvenes, pero creo que eso es un punto importante. Otra cosa que siento que me faltó agregar, que es como el chavismo sí ha entendido el tema de las causas, y lo quiero ver de 2 maneras. Yo creo que lo del Esequibo es tratar de movilizar alrededor de una causa, y hace 3 días se fundó el Partido Verde, liderado por Héctor Rodríguez, que es otra gran causa que moviliza hoy a los jóvenes en la sociedad, el tema de la sostenibilidad del medio ambiente. De hecho, nosotros hemos hecho un esfuerzo empezando un movimiento que se llama Caracas Verde, que busca en ese sentido aglutinar a los ciudadanos que están en pro de un desarrollo de la ciudad más sostenible, y ha sido increíble la cantidad de jóvenes que nos han escrito para involucrarse. Llegando al final, a mí me queda clarísima ahora sí la radiografía con el aporte de ustedes dos, mucho más clara de lo que había podido resultar luego del 22. Con esa realidad, con este diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento que necesita el país? Sí, bueno, en primer lugar, entender que los jóvenes son un grupo etario fundamental en la transformación del país, en atraerlos, en vincularlos. Yo creo que lo que decía Gabriel, con actividades muy concretas, por ejemplo, el tema ambiental. El tema de la recuperación de la democracia, pero no a través del discurso etéreo, genérico sobre la libertad y sobre la importancia de la participación, sino rescate de algunas instituciones, porque aquí hay una enorme frustración, Román y distinguidos oyentes, sobre la actuación de las instituciones democráticas. Aquí las instituciones que están más desprestigiadas son las instituciones del Estado y del gobierno, lamentablemente. Y en una democracia es fundamental que la gente recupere la confianza en las instituciones que constituyen la columna central del sistema democrático. Bueno, a través de campañas sobre los derechos humanos, el derecho de las mujeres, el derecho de los adolescentes,
derechos ambientales. Consignas y temas muy concretos que movilicen a los jóvenes y que los atraigan. Educación, empleo, por ejemplo. Sí. Temas como ese, por ejemplo, el sector de los jóvenes es el sector con mayor nivel de desempleo. Por debajo de 24 años, tú consigues entre 15 y 24 años el sector con mayor desempleo y más dedicado a la informalidad. Bueno, ahí hay una reivindicación concreta que tanto los partidos políticos como las organizaciones civiles deben tomar en cuenta para que los jóvenes enarbolen las banderas y haya programas concretos dirigidos a estos sectores. La retención de los jóvenes entre 25 y 45 años, de esa fuerza que está en su potencial más alto, campañas de recuperación de estos sectores, y a partir de esas reivindicaciones concretas, lograr incorporar a estos segmentos en la vida social y política, que es lo que yo creo que hay que hacer. Gabriel, con la mirada puesta en ese horizonte que marca Trino, ¿eres optimista? O sea, ¿sientes que la tendencia es positiva o no? Bueno, yo creo que hay dos tareas muy importantes. La primera es recuperar la confianza, y hablaba Trino de 2014 y 2017. Yo creo que ahí lo que se perdió fue profundamente la fe y la esperanza de poder construir un cambio político. Yo creo que eso se puede recuperar y evidentemente, bueno, y también agregaría 2019, que también fue un año de muchas frustraciones para esa generación. Y después también un tema de hablar el mismo idioma que la juventud. Es decir, a veces hay otros políticos que me dicen, no, es que los jóvenes no se involucran. Es que yo le digo, pero es que tú estás hablando de unos temas que solo te interesan a ti y en una rueda de prensa que nada más ves tú y no ve más nadie. O sea, entonces, ¿cómo hacemos para hablar los temas que les interesan y en los formatos al final que les interesa a través de las redes sociales, que es lo que ellos ven? Porque ellos no se meten en Carota Digital a ver las noticias, ni compran el periódico, ni ponen televisión. Pero entonces, se oye Unión Radio. Sí, estoy seguro que varios. O si no, después lo ven en las redes. Sí, después se sube un video. Exacto, se viraliza en redes lo que se haya podido decir en los medios lo que se tradicionales, dijo. es una realidad también. Bueno, y eso es la democratización también de las comunicaciones. Es decir, tú lo dices aquí en un radio, pero después se puede hacer viral en TikTok. Claro. Y lo ven 500,000 de personas. Entonces, es como hacemos para tener el mensaje adecuado en los formatos también adecuados para poder llegarle y conectar con esa juventud. Paso 1, registro electoral. El más importante, y repito, si los 2.400.000 personas que votaron en la primaria inscriben a una persona antes de 2024, es decir, tenemos 2 meses, noviembre y diciembre, es otro escenario en el que entramos en el 2024, y ese yo le daría unas responsabilidades a los partidos, a la sociedad civil, y a los 2.400.000 medios de comunicación. A los medios. Bueno, si Román va e inscribe a una persona y se toma una foto en las redes, estoy seguro que va a motivar a muchas personas a que lo haga el día siguiente. Y además, si lo quieren hacer en la sede del CNE de Plaza Venezuela, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, nada más tienen que llevar su cédula laminada. Ahorita el CNE está haciendo algunos puntos, y hay un ejemplo que me parece muy bueno que ocurrió. Pusieron un punto en la Plaza del Indio de Chacao. Sí. Al final, a las horas, ya la cola era lo suficientemente larga como para que el que llegara no pudiera inscribirse, porque ponen una máquina nada más y eso hace imposible que la persona. Entonces, al final siempre es bueno invitar directamente al punto Plaza del Indio queda allí en la avenida Francisco Miranda, en la entrada de Chacao. En la entrada de Chacao. En la sede de Plaza Venezuela es el lugar donde va a ser más eficiente. Mira, sí, por favor. Para complementar esto que dice Gabriel, que me parece tan importante, que es que los propios jóvenes tienen que asumir conciencia de la importancia que ellos son como fuerza política, como fuerza de cambio. 2.400.000 personas, eso ganas una elección. Qué buen punto. Sí. Sí. Hay una corresponsabilidad. Una corresponsabilidad, porque no todo está en los adultos y tampoco en los adultos contemporáneos. Pero el 22 parece que los adultos hicieron lo suyo. Exacto. Ahora vienen los jóvenes. Muchísimas gracias, Gabriel, por habernos acompañado en el gracias estudio. Trino, siempre un privilegio. Encantado de estar contigo siempre. Gabriel Santana es dirigente juvenil y vecinal. Trino Márquez es sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en ciencias sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Antes de colocar algo de música, me voy a permitir compartir algunos mensajes.